Si quieres iniciamos conmigo para que... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Rumores, a su programa favorito, donde todos los rumores, los chismes y los chistes de la política se cuentan solos. Y esta emisión es especial, pues con todo lo que ha acontecido en las últimas 48 horas. Está importante ver qué es lo que está aconteciendo. Y en este momento también, en este momento se está llevando a cabo una sesión, aún no definimos oficial, espuria, pero bueno, vamos a estar pendientes e informándoles lo que está pasando y sobre todo lo que ha acontecido en estas últimas horas. A mi izquierda, y me da mucho gusto saludar a mi amigo Alejandro Guillén, el famoso Demon. Buenas noches, tocayo. Buenas noches, Vic. Buenas noches. Gracias a todo el público, a la comunidad de Rumores que nos van a estar viendo esta noche. Va a estar bueno el asunto. No tan simpático, ¿cómo se dice? ¿Cómo diríamos? Tan ameno, tan ameno como en el Congreso. Otros. Oye, y también nos acompaña Vicente Maldonado. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimado Payán, Demon. Pues al parecer, más allá de a favor de quién estén o de las posiciones políticas o simpatías que se puedan tener respecto a lo que sucedió ayer en el Congreso, a mi punto de ver es un quiebre en el desarrollo de la política en el Estado. Lo digo, no nos debe espantar, pero sí que hay que seguirla con mucho detalle. Finalmente es un tema que se está dando en todo el país, o sea, a nivel nacional estamos viendo este tipo de sesiones, de falta de acuerdos, de discusiones, y de alguna manera ese fenómeno también está llegando a Querétaro. Estaba un poco aislado de esta situación, había diferencias, había problemáticas, ha llegado a haber empujones, golpes en la legislatura, pero lo que vimos el día de ayer fue algo muy interesante, fue algo, una cadena de errores humanos, ideológicos, matemáticos, una cadena de errores que la verdad, pues sí deja mal parada a la política queretana, deja mal parada al panismo principalmente, y deja mal parado también pues a la legislatura local, mi querido Demon. Sí, bueno, eso de que deja mal parado la legislatura local no es una novedad. Esta legislatura lo hemos comentado aquí, que tiene cerca de 9 años en el oscurantismo, ¿no? O más. Yo creo que desde la época de Braulio Guerra, cuando fue presidente, empezó esa decadencia del poder legislativo. Y lo comentamos claramente, ¿no? Ahí están los rezagos, ahí está esto. ¿Por qué? Porque siempre había una mayoría bien definida. La última mayoría fue de 16 diputados. Podríamos alegar una sobrerepresentación, pero así se fue durante los últimos tres pasados años. Y hay diputados que tienen 12 años ahí. Antonio Zapata. Hay otros que tienen 9, otros que tienen 6. Guillermo Vega, Gerardo Ángeles. O que han salido a presidentes municipales y antes eran diputados y regresan. Memo Vega, ¿sí? Entonces, uno esperaba que hubiera una capacidad de negociación, capacidad política, por la experiencia que tienen. Nos dimos cuenta que quien ha cometido los errores es Acción Nacional. Es una mayoría que solamente funcionaba cuando era mayoría. Y eran operadores políticos cuando tenían mayoría y claro. Dinero, ¿no? Ahora que hay un equilibrio, no saben hacer política. Vamos, me explico. 12 siempre son más que 8. Siempre. La composición del Congreso son 25 diputados. Morena tiene 12 diputados con su alianza con el PT. Debería de tener 13 o 14 con su alianza con el Verde, pero vamos, transitaron un año así. Ayer por la mañana, cuando se empieza a dar este show, que después fue un show, ya se veía venir que la mayoría de Morena había puesto en evidencia. Ahora, ¿cómo lograron la unidad en Morena? Pues gracias al PAN y al BATAN. Gracias a que acusaban de que eran maiciados. Aquí nos lo han platicado. Sí, que eran maiciados 4 diputados, que no sé qué tanto. Y hay un error de gobierno del Estado. El error de gobierno del Estado y del secretario de gobierno, el anterior y el actual, es no dialogar con la oposición, creyendo que tenían una mayoría, cuando saben perfectamente que no tienen una mayoría. No hay una mayoría. Si hay una mayoría sería la de Morena, estamos de acuerdo en números. Ayer, cuando se da en la mañana, se veía venir cuando de manera abrupta nombran el dirigente estatal del Verde, Ricardo Astudillo, nombra a Gina
Guzmán. La diputada Gina Guzmán, como coordinadora del grupo parlamentario, que nada más son dos, es ella y la prima de Ricardo Astudillo, la diputada Perla, sí, que entró plurinominal. Se le va de las manos al PAN esa alianza, ese control que tenía con el Verde y con Movimiento Ciudadano. Fue un año, los tuvieron ahí, no sé, no me atrevo porque no tengo, como dice el dicho, no tengo pruebas, No pero tampoco dudas de cómo los controlaban. Lo que sí me queda muy claro hoy en la mañana cuando veo la respuesta mediática hacia Gina, hacia la diputada Gina, es el mensaje de que tu papá debe 70 millones, su papá es el ex presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, muy controvertido. Ese mensaje es claro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué pasa todo esto? En el momento en que Gina se suma a los 12, en automático pierde la mayoría. Y la van a seguir perdiendo porque ahorita hay una sesión que a mi parecer es legal, va a ser legal, en la que ya se constituyeron 13 diputados, que es mayoría, son una mayoría, y el quórum es de mayoría. La mayoría son 13, de 25 son 13, y el quórum lo compone. La cuestión jurídica ya se podrá alegar de la ley orgánica si es legal o es ilegal. Ya lo veremos. Por el momento, a mi criterio, parece que es legal. Falta ver lo que venga, ¿sí? Leyeron los artículos de la ley orgánica, leyeron los artículos que los facultan. Dieron el marco jurídico. Dieron el marco jurídico. Sería muy pretencioso saber que uno conozca todos los artículos en los que se fundamentó esta sesión. Pero no es la primera vez que sesionan así los diputados, ¿eh? Ha habido sesiones en que han sesionado 12. Es más, les recuerdo que se reformó la ley porque cuando ganaban los partidos, tenía que estar la mayoría o tenían que estar más de la mayoría para poder instalar la legislatura. Como siempre era una mague de muchos grupos, se reformó y dijeron con los 13 se instala, para que ya no haya que tiene que ocuparse la mayoría constitucional 17, ¿no? Se reformó la ley y ahora es con 13 y es el quórum. Ahí lo cumplen los 13. ¿Y quién estaba aún con ellos a pesar de las amenazas del telefonazo que después nos platicas, que recibió la diputada Guzmán? Estaba ella. Perla Patricia. Perla Patricia. Estaba Gina. Tienen 13. Si entendemos que ahorita la sesión que hace unos 15 minutos terminó, 10 minutos, ahorita que nos platique Vicente, que estuvo más atento a eso, son los 13 diputados. Y si mañana sesionan, van a ser esos 13 y le van a ganar a Acción Nacional. Y si pasado mañana sesionan, le van a ganar Acción Nacional. Con lo que sucedió ayer, independientemente de lo que suceda, las imágenes son claras de quien tenga la razón o no tenga la razón jurídica, está moralmente derrotado por su accionar. ¿Sí? Esa es una realidad. La mayoría, la diputada Guzmán, tiene razón en sumarse su alianza es con Morena, no es con otro partido, ¿sí? Y se pone en evidencia Movimiento Ciudadano que no sabe actuar más que de veleta. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora se van a ir con la mayoría que representa, van a negociar con ellos o van a seguir navegando ahora con la minoría que son 12. Vicente, ¿cómo ves? Mira, irme un poquito más allá. Nuestras bases democráticas se van hasta la época de la Ilustración con el contrato social. Es cómo hacer para vivir de manera ordenada, adecuada, convivir, y se basa en el pensamiento y la razón, no en la fuerza ni en las pasiones. Por eso se llama subyugar la fuerza a la inteligencia. Y al parecer, y queda muy claro, que hace falta la inteligencia y la razón para operar políticamente. Debemos tomar en cuenta que ya pasaron esos años donde los guerreros sacaban sus espadas y las blandían y no, por eso tenemos instituciones, por eso nos generamos los poderes, por eso votamos por nuestros representantes, para que vayan por ese camino de inteligencia y razón. Porque al parecer, y me queda claro que ayer nadie la tuvo. Pueden tener justificaciones, pero
en términos de raciocinio para explicar, pues todos pueden quedar muy mal parados. Y definitivamente es triste ver que la noticia del Congreso no sea la aprobación de una ley, de una reforma, que seguramente la hacen porque estuve viendo la Gaceta y hay varios temas importantes. Por ejemplo, lo de la... ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. ¿Cuándo votan para poder remover un mandatario? La revocación. La revocación de mandato. Ya se subió a comisiones para el tema de Querétaro. Eso sería un tema importante. Más allá, no porque se quiera o no al gobernante del turno, pero es un tema importante, ¿no? Hay varios temas. Pero es triste ver que, por un lado, esa sea la nota, y dices, ¿de verdad a eso se van a dedicar? Y en el caso de la alianza con el... Bueno, hay un huérfano, bueno, hay dos huérfanos. Uno, Ricardo Astudillo. ¿Quién es el gran perdedor? Sería la pregunta. Sí, mira, bueno, uno es Ricardo Astudillo. Y dos, de refilón, ayer nuestro Braulio Guerra hizo su informe. Y pues obviamente nadie le hizo caso cuando era como un tipo de... Pues casi... Era su día, ¿no? Sí, era su día. Hablando de austeridad, un evento que calculábamos en la mañana algunos compañeros fácilmente costó $500,000 de pesos. ¿Por qué? Por la pantalla nada más, por el circuito cerrado, todo eso. Sí. Yo nada más voy a hacer una acotación aquí de lo de Braulio y seguimos. Sí. A ver, intentó hacer un destape. Esa es la realidad. Si tú ves la gente que acudió, sí, había gente que no tenía nada que ver con el poder y había los viejos priistas. ¿Quiénes son ellos? Son los Calzada Boys, son que están incrustados y que terminaron primero con el PRI y con el gobierno de Calzada y ahora están terminando con el gobierno del PAN porque están incrustados en gobierno ineste. Sí, pero claro. eso es otro tema, eso lo platicamos. Sí, pero Astudillo no puede mantener la cohesión en dos de sus personas que son legisladoras, estas dos diputadas. Entonces, ¿cómo pretende tener otro tipo de acuerdos? ¿Ahora qué ofrece? ¿No? O sea, también está complicado ya de estar preocupado. No es complicado. A ver, imagínate, son dos y se dividen, pues... Sí. No tienes control. No tienes de nada. Sí, pues, o sea, y mira, como diría un expresidente, Echeverría, cuando lo acusaron que él era el que, si no controlo ni a mis sobrinos, él no controla ni a su prima. Mira, va a estar como en la Casa de las Flores, donde dice, ay, Joaquín, por favor, si somos tres, ¿no? Y se terminan dividiendo. Y hay que ver por varias aristas. El día de ayer, como digo, va a ser un punto de quiebre en la forma de hacer política, porque de un lado y del otro, si empiezan a polarizar, todos terminan perdiendo. Empezando a los que quieren aspirar y están ahí, y obviamente la ciudadanía de fuera dice, ¿qué está pasando? No, y mira, la verdad quedó evidente la falta de acuerdos. El momento de la votación fue claro desde que se partió, cuando casi 3 minutos tardó la diputada, Más, ¿no? Perla Patricia, en no saber votar, pidió tiempo, se sintió mal, o sea, se sintió médicamente mal, y te lo estoy diciendo así. Ahí platícanos de la llamada. Yo Ahora, no estuve presente en la sesión, pero no había necesidad sí, no, de estar ahí. todo era muy evidente. Ahí hay otra cosa, ¿eh? No por primera vez, una de las pocas ocasiones que Comunicación Social o el Congreso no transmite la sesión. Corta. Ahora, cuando estaba en Acurul, porque pues al final este tema se veía, no, en la sala de prensa que está afuera, tenías que entrar a la Gallola, que estaba llena de gente de Morena. Ojo, que empezaron a gritonear, a echar porras. Digo, a ver, esto no es, y lo digo, a lo mejor quiero ser muy respetuoso en ese sentido, el palco del Congreso no es la Arena Querétaro. O sea, creo que muchas veces nos ha tocado ver... Vamos aclarando lo que comentaba Vicente. Sí. Espérame, nada más termina el punto. Es que sobre este punto. Es que, a ver, el tema de los invitados está bien. Sí, pero no para los de arriba, es para los de abajo. Lo sacas, para eso está el presidente. No lo sacaron. Bueno, el primer error. El error es el del presidente de la claro. mesa. A mí me ha tocado. Yo en un tiempo estuve en el Congreso del Estado que llegaban así. Y te voy a comentar una cosa. Yo tengo fotos y hay evidencia de cuando Guillermo Vega llegaba al Congreso y gritoneaba y nunca se le cerraron las puertas, nunca lo sacaron. O sea, en el 94, 95, 96, él estaba en San Juan del Río y venía con sus banderas y entraban y gritaba y se pavoneaba y aventaba todo eso. Y eran una minoría en la Acción Nacional. Porque era mayoría del PRI. Sí, y era una mayoría aplastante y nunca le dijeron nada, lo dejaban ahí gritar, expresarse, todo, ahí están las fotos. Ahora ponen hasta torniquetes. Sí. El error fue de Acción Nacional, el presidente de la mesa en ese momento llamas al orden, fuera. Sí.
que fue parte de lo que caldeó el ambiente. Pasa la votación y en ese momento me parece claro que Gerardo Ángeles ve la duda, ve el momento para romper la sesión y llama a un receso, que fue donde Ulises Gómez aparentemente guardó una lista, donde Enrique Correa jalonea este documento, que me parece una escena muy risible porque no sé si han visto esa típica escena de un perrito jalando un chorizo y yéndose a una carnicería. Así se vio, jala el documento y se va corriendo, y se va riendo, Ahí están las y se va imágenes. burlando, o sea, fíjate, la narrativa de esta escena es de verdad Y de acuerdo a las vergüenza. imágenes, en el mismo video donde él agarra y le arrebata, Ajá. Memo está agarrando la urna. Sí, o sea, es una, digo, la está resguardando en sus términos, pero al final es hacer un par de acciones Yo nomás lamentables. tengo una pregunta. Él dice que resguarda, digo, no, claro. ¿Dónde está en la ley orgánica? Digo, eso lo ignoro y me gustaría conocerlo, investigarlo. ¿Dónde quién dice le faculta si qué le hubiera eso, faculta? no? Y esa es la forma de un resguardo. Porque acuérdate que los funcionario público, finalmente, aunque sean de elección popular, hacen solo y exclusivamente lo que la ley le ordena. ¿Sí? Mira, Punto, ese se es el acabó. momento cuando burlón, o sea, y de hecho la actitud del diputado Enrique Correa desde las glosas ha sido confrontativa. Yo creo que él también no trae un buen, no está bien aterrizado en el tema político. A lo que quiero es, desde las glosas, recordarás que cuando fue la de Obras Públicas, y también lo vamos a citar porque fue parte del Congreso, pusieron una mampara con la foto de Fernando González atrás del actual secretario Pío X. Entonces se paró y la quitó y la movían y el pleito fue dejar la mampara o no dejar la mampara. Fue en esa donde tuvo cierto roce con Gerardo Ángeles, que a Gerardo Ángeles lo llamaba al orden y el diputado Correa lo confrontaba al presidente de la mesa. Entonces, por eso te digo que está raro la actitud que tiene. Pasa este tema y bueno, se dan los jaloneos, se da el resguardo de la urna, de la famosa urna, se da esta lista de votación. Al final, en ese momento ellos ya sabían que no traían la mayoría. Gerardo me parece que vio esta duda de la diputada de la diputada Perla Patricia, y fue en un momento en el que pues ahí se perdió todo el orden. Ahora se activa la alarma de emergencia. ¿Quién la activa? No se sabe, hasta hoy no se sabe. Pero me parece también muy delicado, triste, delicado. Muy triste la explicación que da. No es delicado, es un delito. No, es un delito. Es un ¿Y qué explicación es da delito. la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil? Sí, Teresita Calzada, o sea, Calzada. dice, no, es que estaban en peligro. ¿Qué Ha habido, y tiene? te lo voy a decir recientemente, hemos estado, han entrado manifestantes de Morena, han increpado a los diputados, han golpeado a nuestros compañeros medios y nunca se activa la mendiga alarma. Hay que conocer, vamos a revisar que si nos pueden comentar o los que estén ahí, si el protocolo de protección civil para manifestación o para debate caluroso, caliente, Vamos. si es un caso de... Deberían de activar una Sí. campana mejor, ¿no? A mí no me gustaría quedarme en lo chusco. No, Que es muy divertido comentarlo y revivirlo, ¿no? No, sí, me parece Pero vergonzoso, Demon. En vez de chusco, me parece vergonzoso. Pero es que la diputada lo justifica. La diputada que es palísima para justificar. Sí. ¿Qué dijo cuando la ciclovía? Bueno. Ay, tantito. Ahora, no, es que estaban en riesgo. Nadie estuvo en riesgo en ningún momento. Eso sí es muy importante para la vida democrática del Estado. El comentario sería el siguiente. Con esta mayoría que tiene Morena, aunque sean de 12, ponen en evidencia, dejen en evidencia la negociación de tres partidos, el Movimiento PRI, Ciudadano, Movimiento y el Verde. Sí. Y el Verde se resultó destrozado porque se dividió, son dos y están divididos. Aquí nos lleva a la conclusión muy básica. La alianza Morena, Verde, PT tiene 13, como debió de haber sido siempre. Si lo dejaron ir, el PAN tuvo un año en la bolsa y lo dejó ir. lo que platicamos. De aquí en adelante son 13 o 12, pero siempre es lo que moralmente derrota a Acción Nacional con sus 8 diputados. Y ahora, los deja todavía peor parados con las acciones de Guillermo Vega, de Ángeles y de Correa. Ahora, Correa va a alegar que es independiente y se van a hacer las víctimas. No hay para dónde se hagan. No hay lugar. Y el resultado va a ser que de aquí en adelante son 13. Acabamos de ver en la sesión que encabezó Ulises Gómez de la Rosa, la del PT Claudia Díaz Gallú y Gina, precisamente Gina, en las mismas instalaciones del Congreso del Estado hace media hora ya,
donde terminan la sesión y nombran a la mesa directiva. ¿Cuál es el mensaje? Ya son 13. O sea, ¿para dónde se hacen? ¿Cuándo cómo van a entender, cómo van a dialogar Alex, Payán, Vicente, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano con Teresita, con esa acción de Teresita, Polo Hospital callado, desaparecido, Ay, no, sí. no dice esta boca es mía cuando le gusta hablar mucho. Claro. ¿sí? Adriana Mesa, que era la apuesta de Acción Nacional para que presidiera la mesa, desaparecida. Es más, un día antes Adriana Mesa se anduvo placeando en San Juan del Río con el gobernador, creyendo que ya era La presidenta de la mesa directiva. ¿sí? Ahora, sí, y justo te iba a decir, el papel más lamentable de los diputados panistas, de los legisladores panistas, fue de los que ya, como bien comentábamos hace un momento, de los que llevan rato. Toño Zapata, Memo Vega, Gerardo Ángeles Gerardo Ángeles fueron y Memo Vega fueron de los papeles más lamentables, y Enrique Correa fueron de los que actuaron de la manera más lamentable y de los que dieron la peor imagen. A los diputados de primera ocasión, por así decirlo, mesurados, estuvieron a un lado, viendo qué reacción. Se supone que ellos son los líderes de esta bancada, y lo que hicieron fue dar una clase. La pregunta sería, lamentable. ¿por qué creen que están actuando así, principalmente esos 3 diputados? Por desesperación. ¿A qué le tienen miedo? ¿Tú crees que les interesa el PAN, Vicente? Mira, a lo que se ha visto, se han dado, en mi percepción y personas mismas del partido que me han comentado, no hay ya una identidad con el partido en primera instancia, están alejados y pareciera ser, ¿no? Dijera Jaime Sabines, no lo sé de cierto, pero lo supongo, que están ensimismados y pensando en ellos mismos, claro, nada más. No importa, pareciera que no importa lo que sucede después, ¿no? O sea, no importa nada, soy yo, mi deseo y lo que quiero lograr, pero ¿qué quieren lograr? Esa es mi pregunta, o sea, ¿qué? Personalmente creo que tienen miedo a que manejaron durante 12 años la legislatura y los presupuestos, y fíjate, creo que son 400 trabajadores en la legislatura para 25 diputados. Tiene 400 millones de pesos de presupuesto este año, 20 millones para comunicación, que yo no sé dónde los invierten. O sea, cada diputado de los 25 nos cuesta 16 millones de pesos a los ciudadanos si hacemos ¿Por qué? Porque todos los 400 trabajadores están al servicio de que accione la legislatura, y la legislatura son los 25 diputados. ¿A qué le tienen miedo? Pues a todo lo que está dentro de la estructura administrativa, ¿no? Yo lo veo más por ahora, ese lado. hay que ver quiénes van a empezar a tener una actitud más negociadora, porque finalmente los 13 que se juntaron ya están amarrados. Ya están amarrados, lo estamos viendo en esta sesión. Y si vuelven a sesionar, va a suceder lo mismo, y va a suceder lo mismo, y va a suceder lo mismo. Y de ambos lados los temen comprender que todo es muy conciliatorio, y no es uno gana todo y el otro pierde todo. No, o sea, si partimos de esa base básica de la negociación, ya deja tu política, de cualquier negociación, si partimos de uno pierde todo y otro gana todo, nos vamos a seguir así eternamente y va a haber un desgaste. No, voy a poner el ejemplo de lo que pasó en la legislatura federal hace un mes. Morena y el Verde y el PT tienen una mayoría avasallante. ¿Están de acuerdo? Ni siquiera los ocupan para reformar la Constitución. No. Y le cedieron la mesa directiva a Kenia López, que es una de las detractoras más fuertes, no solo de Morena, sino de la presidenta y de AMLO y de todo lo que quiera. Se le dieron porque le tocaba por ley, porque así le respetaron. Se opusieron un rato, sí se opusieron, le dijeron no, quisieron censurar o vetar a uno de los 4, pero eran puros radicales de Acción Nacional, y al final se la dieron y no pasa nada. El Congreso es para debatir ideas, no para robarse urnas o ocultar corrupteras administrativas, porque de que las hay, yo siento que por ahí viene el asunto de Guillermo Vega, de Antonio Zapata, y bueno, de Correa, ni digamos cómo llega a esta legislatura, cómo se sostiene en esta legislatura. Siendo el primer perdedor. Pero, y quitando, ¿y quién le ganó? Ulises Gómez de la Rosa, sí. ¿Sí? O sea, él a fuerzas quiere estar ahí. Ese a fuerzas le perjudica a Acción Nacional. Y yo difícilmente veo que cualquiera de estos 4 perfiles que los estamos hablando llegue a tener algún cargo en un gobierno, llegue a tener alguna reelección, porque ya son, pues de alguna manera decirlo, cartuchos quemados dentro del panismo.
Pero son gente que está ligada, o sea, Guillermo ¿Pero qué Vega cuentas van a rendir ahora? Es realmente un agente de Ricardo Anaya, él lo dice, Ricardo Anaya, todo el mundo lo conoce, lo canta, se jactaban, ¿no? O sea, esas son las enseñanzas. Ricardo Anaya, independientemente de lo que se pueda decir de que Ciudad Atlante y todo, es un tipo que tiene conocimiento y tiene presencia, tiene discurso, tiene narrativa, pero no tiene los votos ni la calidad moral, ¿no? Pero tiene la presencia. Claro. ¿Sí? No le aprendieron nada. Bueno, sí. A lo mejor lo de las Podría maletas. regresar. Oigan, y yo creo que vámonos a una pausa comercial. Regresamos al segundo bloque de su programa Rumores. El programa Le podemos decir, nos está viendo Estir Querétaro, Pepe Mier, saludos de Huimilpan, la Peor Legislatura, dice, Esme Monte nos está viendo, Janet Hernández, ahorita mismo está en vivo Ulises Gómez de la Rosa, perdón, error de dedo Gómez de la Rosa, pregunta si es posible de acuerdo a la ley orgánica. Eso es lo que van a debatir en las próximas ocasiones. Ellos leyeron los artículos que les faculta la ley orgánica, no inventaron artículos. Vamos a ver cuál es el fundamento jurídico de los demás. Pero no se preocupen, si ya son 13 ahí, van a ser 13 de aquí en adelante. Y mejor deberían, como dice Vic, sentarse a negociar ya. Vamos a platicar de este proceso que está llevando a cabo regresando de la pausa. Y ahí te avientas después a Janet. أنا من غزة ونازحة إلى الجنوب. Na ninaandika kwenu kutoka Tanzania. Y soy de Caracas, Venezuela. I'm writing to you from Okhtirka, Ukraine. Je voudrais un lieu où chaque enfant est aimé, un monde où la paix brille, douce et réconfortante. 一个能让我们开开心心、健健康康的未来。 من حقنا إن نعيش بأمان ونبني مستقبل جميل. Et donc, à la sécurité, droit à l'éducation, droit à la protection. También me preocupa mucho mi futuro. Hace poco hubo muchos incendios forestales y lamentablemente hay sequías. Cette année au Mali, les inondations dues au changement climatique ont affecté le démarrage de l'année scolaire. Nous voulons juste une enfance normale. Kwenye jamii yangu watoto wanaugua kila wakati. Kwa nini? ပြည်သူတွေခင်ဗျာစစ်ဘေးရေဘေးမီးဘေးဆိုတဲ့ကက်ကြီး၃ပါးရဲ့ဒဏ်တွေကိုခံစားနေရရှာတာ I dream of a world filled with hope and possibilities for every child. No solo para nuestra supervivencia, sino también para futuras generaciones. J'aimerais que la couleur se transforme en dialogue. A world where there's no war and children can go to school, live happily, and have friends. I will ask that you include us in decisions that will be made for our islands. Cada niño merece lo mejor de este mundo. أحلم بعالم يسمع فيه صوت كل طفل. I have faith in your ability to create a better one for all of us. Huu ndio mustakabali wangu. Je, unasikiliza? بأمل كبير ونيابة عن أطفال المستقبل. Y estamos de regreso en Rumores. Gracias por los mensajes que nos están llegando en este momento. Pues sigue todavía algunos resquicios de esta reunión. Debatíamos, comentábamos, ¿es válida? ¿No es válida? Yo pues desconozco este tema de la ley orgánica, pero seguramente se juntaron con una intención, leyeron sus argumentos. A todo esto ya es el capítulo 2 de esta triste novela, Vicente. Fíjate, veo algo interesante en la comunicación política. Se habla de 3 esquemas, pero voy a mencionar 2: el retador y el puntero. Pareciera ser que quienes tienen el poder todavía político, se lo ganaron democráticamente, pareciera ser que son los retadores ya, como si fueran oposición, porque son los que ya atacan, critican, como si estuvieran perdiendo, ¿no? Se comportan así y pareciera
que creen que el puntero es otro y está en otro lado. Hoy vi que empezó a salir una campaña que yo creo que va a tomar fuerza como un contador. Hoy, 1 de octubre, dentro de 730 días, pues son 2 años, entra el nuevo gobierno. Sí. Y está una campaña que es una campaña de alguien que empieza como puntero, ¿no? En esta narrativa de comunicación política que dice más o menos, en 730 días la 4T gobernará Querétaro. ¿Sí? O sea, ellos, Morena, en términos de comunicación política, se está comportando como puntero. Ya estamos, o sea, ya se das cuenta, ya no es tanto, los vamos a sacar, ya estamos. Y del otro lado pareciera que son la oposición cuando no lo son. Y eso lo digo en términos de comunicación política, o sea, porque, cómo se comportan. Porque después del año pasado, de la elección del año pasado, particularmente veo que Acción Nacional, los que ganaron, equivocaron su narrativa. ¿Por qué equivocaron la narrativa? Lo hemos dicho en varios espacios, de que el día 2, el día de la votación, antes de que se instalaran las urnas, tenían 16 diputados, tenían los 5 diputados federales, tenían las senadurías, tenían la mayoría de los municipios, tenían todo, Acción Nacional. A las 12 de la noche habían perdido la mitad de todo. Habían perdido 8 diputados, 10 diputados, perdieron 10 distritos. Y 3 federales. Ahora díganme si me equivoco. Pero espérame, al tiempo que pasa, ¿cuál es la narrativa que impulsan? Como dices, de la comunicación política, y se equivocan. Ganamos. Yo les preguntaba a varios, ¿qué ganaron? Si tenías esto y pierdes esto. Yo creo que su narrativa hubiera sido más realista, decir, retuvimos y vamos a recuperar lo que... ¿sí? Pero su soberbia los llevó a decir, ganamos. Y lo llevaron al nivel de votos. 450,000 contra 430,000 de Morena. ¿Qué ganaste? A 20,000 votos, 10,000 votos, no sé qué quedaron. ¿Qué ganaste? Ahora, yo me parece que en este argumento que das, hay que ser, yo lo sostengo mucho y he hecho las cuentas varias veces, ¿no? Hay que tener en cuenta que no ganó Morena, no ganaron los de Morena, ganó Claudia en muchos distritos, les pesó mucho. Sí. Hay que ver cómo les va ahora sin Claudia, porque Claudia traía un arrastre importante. Claudia Sheinbaum, la hoy presidenta, traía un arrastre importante, traían el efecto AMLO. Ahora hay que ver en una elección intermedia, que es donde generalmente les va muy bien al PAN, donde arrasa la realidad, ¿no? La realidad que van a enfrentar. Vicente, ¿cómo ves estos, pues como dices, este parteaguas que hay que marcar desde el 30 de septiembre? Pues, híjoles, finalmente, como te decía, se da como si fuera este cruce de curvas, que el que estaba abajo puntea y el que estaba arriba baja. Pero pues no sé si necesariamente sea en términos de votación, pero sí en términos anímicos. Sí, claro. Es en términos anímicos. Y recordemos que pues, gran parte de esta comunicación es en las emociones, sentimientos y percepciones. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, pues yo aspiro a ser el segundo lugar, pues no, pues nadie quiere estar contigo. Es decir, si tu aspiración es el segundo lugar, pues no, tú dime que vas a ganar. Y desafortunadamente para el lado de Acción Nacional, pareciera ser que algunas de las personas que tienen como representantes, por sus actos, están asumiendo que están en un grado de desesperación, que no necesariamente es que sea real, pero hay algunas personas que sí se vienen comportando, o sea, con cierto estrés. Sí, parece que hay un canibalismo al interior de Acción Nacional. Hay dos o tres. Viendo lo de la comunicación política, esto tiene que ver qué comunicas, quién lo comunica, en dónde se comunica y en qué momento se comunica. Perdón, iba a preguntar, ¿quiénes de Acción Nacional, presidentes municipales, diputados, han salido en la defensa del diputado Correa? A ver, porque no tiene defensa. No, a lo que voy, en otros momentos... Bueno, sí, salió el dirigente. No, pero vamos, la dirigencia estatal. No, bueno, eso era... Con un discurso también, digo... Malísimo. Pésimo, a lo mejor no hubiera salido. Yo, vamos, digo del resto, o sea, presidentes municipales, otros diputados, no. Pero ¿con qué calidad? A ver, vamos por municipio. San Juan, ¿cómo gana Roberto Carlos? Digo, en 1,000 votos, ¿no? Después de estar en el tribunal y no
Queda la duda de que pues, coaccionaron a Juan Guzmán. ¿cómo se llama? No, Juan Alvarado. Juan Alvarado. Por haber traído porros, pero a Pero lo mejor mi hasta hubiera pregunta ganado. Y yo es- no, te a meto ver, a la cárcel mi o unos pregunta meses. es, y luego ya veremos viendo por qué estos actores importantes, digamos, por los cargos que tienes de Acción Nacional, no se atrevieron a hacerlo. Digo, puede haber muchas... Porque, ¿qué le...? A ver... No, a mí me queda claro, o sea, Si si- sale Felifer a defender, ¿qué? Aunque fuera defendible, ¿a defender qué? No. Pues no hay nada que Entonces, defender. estamos viendo también que, a ver, por lo que sé, me han informado de otros lados, van a dejar que el diputado Correa solito se la... Va a ser difícil. Se el pagano. Va a ser Mira, difícil y- porque y- ¿cómo quite la imagen de No, sí. Guillermo Vega robándose la urna? Resguardando. Aunque cuando haces un resguardo firmas, ¿no? Firmas lo que Claro, te lleva, claro. ¿no? Sí, es un proceso Ah, bueno, administrativo. si entonces no hizo ese proceso, se la robó. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pensará? Yo no el te estoy interno? resguardando tu teléfono, ¿no? Me lo estás robando. Claro, claro. No, digo, es un ejemplo Ah. ilustrativo. pero al final tiene razón, o sea, y dejando de lado toda esta parálisis legislativa que ha habido en este primer año, que no tuvieron nada que informar lamentablemente, me parece que de por sí la gente no tiene la mejor opinión de sus diputados locales, llámese del partido que sea. Uno los ve como huevones, uno los ve como pues, pinches vividores, así, o sea, yo literalmente sí me lo he dicho a la gente. Y ojalá que esto sirva, este arrebato de la presidencia sirva para destrabar muchos temas. Ya estuvo la fracción de Morena al inicio con Sí. Andrea Tobar, hubo avances, hubo incluso un buen acercamiento. Se cayó con Gerardo Ángeles de nuevo, ¿eh? Se No, cayó el acercamiento con Morena. El Entre primer fuerzas. año aprovecharon desde las esferas del poder, que son los que realmente deben intervenir, las cuestiones de división interna que había en Morena. Claro. ¿Sí? Un año después, por eso llega Andrea, ¿no? Porque negocian a la radical para que sea ella la presidenta y se queda, etcétera. Un año después se da cuenta Morena que, volvemos, cuando se van dos en unidad, se dieron cuenta que tienen una fuerza más allá de lo que les pueden ofrecer económica y políticamente. Y ahí viene, vamos a ganar. Entonces no voy a vender mi futuro Claro. político. Y sí pueden ganar, ¿eh? Independientemente de que estoy de acuerdo con Payán que las intermedias son bien diferentes a las presidenciales, pero en este momento, pues yo no veo dos cosas. Mientras Acción Nacional se desmorona con una unidad ficticia de los precandidatos aspirantes, en Morena, en su debate interno, crece, se fortalece la unidad y esta carreta le está jalando los diputados. Ahí están representados en los diputados de Morena las corrientes que hay en Morena. Está la gente de Santiago, está la gente de Gilberto. Chema, de Gilberto, de Luis Humberto. Sí. Y ya se unieron. Ya sacaron, se ve que ya sacaron los precandidatos, los aspirantes, las manos de ahí, dejaron, eso es lo que deben de hacer, actúa como diputado. Acción Nacional, el gobernador, el secretario de gobierno debería dialogar con la oposición y no dialogan con los dos. Ese es un error fundamental. Ahora, fíjate, hoy en la mañana chacaleamos al gobernador y sí hizo un llamado de atención, dijo a las dos fuerzas, ¿eh? Dijo a los dos. Sí. Claro, es un llamado a misa, a final de cuentas, ¿no? No, porque debería decir, mandar a alguien, tiene una oficina de enlace legislativo para que diga, a ver cómo vamos a ver qué onda. Pero no han querido dialogar con Morena por lo del Batam, porque por lo de eso, por lo de aquello. Así no se va a poder. Ahora, esta de la unidad de 12 pasan a la unidad de la alianza con Gina, ¿eh? Aguas, ya son 13. Mira, ahorita, a ver, necesitan, y se los digo de verdad de todo corazón, porque finalmente son nuestros diputados y diputadas los que están ahí. A mí, la verdad, no me da ni alegría ni nada verlos de esa forma, de verdad. Porque yo voté finalmente por uno de ellos. A ver, se los voy a explicar y a ver, alguien que tenga el manejo de crisis. Y es una, a ver, claro, es fácil. A ver, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hicieron modificaciones, lo decía Arturo Maximiliano, a la ley orgánica, tal. Viene una confrontación, dicen los de Morena que no pasaban sus iniciativas. Esa confrontación tuvo una crisis, porque una parálisis legislativa. Luego vino lo que le llaman estancamiento. Pues no pasa nada. El tema del estancamiento es como esa calma peligrosa que te lleva a una crisis más grande.
y en las estrategias de atención a crisis, y si quieren una consultora, dijera, ¿quieres un consejo o una asesoría? El consejo te sale gratis y toma una asesoría. No, no es cierto. Cuando hay, después del estancamiento que vuelve a la crisis como en este momento, una de las partes fundamentales de las organizaciones es cambiar a las personas que están operando o que dejas para operar. Claro. Alguien de ambos lados puede ser, tanto de Morena como del PAN o del PT o del Verde, no está haciendo lo que le toca. O lo está haciendo mal. Lo que se invita es que entren relevos de otras personas, diputados, diputadas, a que tomen estas negociaciones, porque es básico en el manejo de crisis. Porque la crisis externa refleja la crisis primero interna. O sea, no es, o sea, cuando sale la crisis hacia afuera, valga la redundancia, hacia afuera, es porque adentro ya está mal. Bueno, entonces, sí es importante que todo el mundo replantee quiénes van a ser sus interlocutores, que tengan las habilidades de negociación, de acercamiento, porque si no, a ver, vamos a estar... Aquí hay varios comentarios, uno de Pepe Mier que dice que es la peor legislatura, ustedes dicen que esa legislatura se ve mal y todo. Yo particularmente, primero, la legislatura es la tribuna donde se debate las ideas y la confrontación ideológica. Ahí vienen de diferentes partidos y obviamente tienen diferente visión de cómo se debe de hacer las cosas. No se debe tener miedo a ello. Y es mejor una legislatura como esta, con movilidad si quieres, a una legislatura como la pasada que estática. Nada más 16 estática. Ah, no, bueno, claro, o sea, finalmente... Es mejor esta legislatura. O sea, no estoy diciendo es mejor en la cuestión de esto, pero es la forma de empezar a limpiar y que se accione. Tú has estado en otras, ¿sí? Como dices, ¿te ha tocado, pues, se puede calificar así peores? ¿Peores en qué sentido? En nulo acuerdo, en puro pleito, o sea, sí, de este tipo ¿Había de... discusión en tribuna muy fuertes? Sí, había discusión en Llegaron tribuna. A los... En algunas ocasiones se prestó a ello, ¿sí? Y en una me tocó con mayoría panista, con 16 también, y en otra me tocó con mayoría priista, ¿eh? O sea, no ¿Con la de PP? La primera entre PP. No, a mí me tocó cuando la primera legislatura fue cuando entró Loyola. Ok. Y era todavía había mayoría priista. No, los últimos 3 años de Burgos, perdón. ¿Sí? Los últimos 3 años de Burgos era mayoría priista. Y después me tocó cuando estaba los últimos 3 años de Garrido, el famoso veneno que en paz descanse. Eric. Y tenían mayoría, tenían 16, ¿no? Sí. Y el grupo duro, era fuerte el grupo duro, estaba Urbiola, era fuerte. Sí había discusión, y aún a pesar de que en las 2 ocasiones había mayoría de uno u otro partido, se daba la discusión, le abrían los espacios a las minorías, y no con chantajes. Sabían negociar. Sabían negociar, ok, ahí está, tienes tu... No como ahorita, ¿sí? Que no son ni mayoría y quisieron avasallar como si tuvieran... El error empezó desde la pasada legislatura cuando torcieron la ley y modificaron la ley orgánica. Desde ahí a semanas de salir. Desde ahí se veía la desesperación. Cuando adelantaron la elección del fiscal. Sí, adelantaron la elección del fiscal, de magistrados, sí, todo lo que pudieron. Eso está mal. Lo hubiera sacado desde el gobierno del Estado con negociación, claro que hubiera salido. Y te aseguro que hubiera salido. Si hay capacidad de negociación política, hubiera salido. Yo no veo una crisis legislativa. Yo lo que veo es un sacudimiento que tiene que obligar a accionar legalmente y hacer las cosas como un sismo que los mueve. ¿Sí? Es un sismo, y ahora sí, vamos a ver si cambia de mayoría, y ahora la mayoría de 3 está de lado, vamos a ver cómo esto. Se repartieron las comisiones, dejando de fuera a todos los de Morena en las comisiones más espurias. Eso no puede ser. En ninguna legislatura, al menos que yo recuerde, sucedía eso, ¿eh? Ni en la pasada todavía, aunque tenían mayoría los 16 diputados del PAN, a la oposición le dieron algunas fuertes. Sí, ¿no? ahora... Perdón, y necesariamente no siempre van a estar esos 13 juntos, porque va a haber temas donde no están de acuerdo. Porque uno va a decir, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, durante el gobierno de López Obrador,
varios senadores y senadoras del PAN votaron, la gran mayoría, porque sí Claro. estaban convencidos. Obviamente lo que genera expectación es lo otro. Sin ir más lejos, le sucedió a Claudia Sheinbaum con la ley de donde manda del nepotismo ¿cuál es el otro? El nepotismo y la no La no reelección de los cargos. inmediata. ¿Qué hicieron los del Verde y parte de Morena? La mandaron al 2030 porque no les convenía. Y estamos hablando de Monreal, de Salgado Macedonio, estamos hablando de, de Noroña. Gallardo, Armenta en Noroña, Puebla, sí, Armenta, hasta todos Nales los que seguramente, están, sí. los que estén ahí. ¿Qué va a pasar en esta propuesta de reforma electoral que envía la presidenta, donde viene la desaparición de los plurinominales? Pues ya saltó el Verde, rompemos con ustedes y nos vamos a ir libres por esto. Porque ¿quiénes son los únicos que se benefician? Con Los el del Verde. No, también Movimiento Ciudadano. Movimiento PT. Ciudadano ganó 1 2 y todos los demás son pluris. O sea, no está mal. Lo que está mal es que siempre son los mismos dirigentes. Bueno, Alito es pluri, ¿no? En Querétaro, Astudillo, volvemos al Verde, ¿no? La ganó, no fue pluri, la ganó en la calle, Sí. pero El pues siempre federal. está. Pero cuando fue local. Fue local y se la quitó a otra chica que daba a Wendy Barrera. Él Sí. bajó a Wendy Barrera. Entonces, sí, la legislatura es para eso, para el debate. Y obviamente nunca van a estar todos los 13. Bueno, va a haber un acuerdo donde tienen que negociar los 13. Sí, Para cuando empezar, yo siento que los 13, si hay una reforma administrativa o un movimiento administrativo, ¿qué te parece? Son 10 puestos los más importantes, ¿no? Incluyendo comunicación social y el de Servicios el que parlamentarios, los más, sí. acceso a la información, los más quieras. Son 25 diputados, le tienen que ceder algo a Acción Nacional y tienen que ceder algo a Morena. esto. Entonces, es un pleito, pues, para eso. Deben de contratar gente profesional, no de una amistad. Y está lleno, y eso sí, ustedes lo pueden ver que tú que cubres la fuente. ¿Quiénes son los administrativos? Yo veo que va mucho también por el asunto de ahí que no quieren soltar, porque va a haber mucho de dónde sacar, mucha situación de corrupción, mucha situación de gente que entró a trabajar y que ahora ve peligrar su chamba y que están ligados a un partido, ¿no? No se habla no solamente de Acción Nacional, también Movimiento Ciudadano, también El PRI tuvo, también sí. el PRI, todos han tenido que ver. No es la primera vez, pero bueno, es un aparato burocrático tremendo. Para el resultado en leyes, ¿cuál es? Ese es el gran problema, ¿no? El gran dilema. Sí, mira, como bien lo mencionas, bueno, finalmente lo que describes es una crisis. O sea, finalmente, cuando uno habla de crisis, no se espanten, finalmente son esos movimientos, como Siempre las lo he capas sabido. tectónicas que se acomodan. Sí, claro. Y hay que asumirlas y no es la eterna derrota, ¿no? De, ya nos enfrentamos. No, por eso yo decía, de verdad, serenarse un poco, dar un tiempo de reflexión, no mucho, para sentarse y platicar. Y cuando hablo de negociación, no es que todos piensen igual. Cuando todos piensan igual es que nadie está pensando, ¿no? Es natural y es obvio de repente ver en las cámaras, ya sean locales o federal, que se dan y se dicen y pues es parte del trabajo, o sea, no nos debe espantar. Qué bueno que haya gente que se apasiona, pueda tener o no la razón, ¿no? Pero, y algo decía aquí el Demon, es más probable que alguien que es arrojado, aventado, osado, lo encamines a algo más constructivo, a alguien que es apático. O alguien que se apático- aferra al poder, ¿no? Sí, y Lo por ejemplo, a un apático mencionabas. que no quiere hacer nada, pues, ¿cómo le haces? Claro. No, como no se decía, mueve. No se mueve. Entonces, si esto espero de verdad que sea para bien, Por supuesto que es para adelante, bien. es una gran oportunidad para nuestros legisladores. Insisto, yo voté por uno. Mira, Y de verdad, independientemente del resultado, quién tenga la mayoría o no, esto es para bien porque sacude al Congreso y lo pone, lo visibiliza, no estaba visible. y si la diputada... ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Si O una sea, diputada totalmente. o un diputado Y se va los con el medios PAN, van a jugar mucho el papel y vamos a ver. Hoy veo cómo linchan a Gina Guzmán, ¿no? Cómo linchan a Juan aquello. Guzmán. A Juan Guzmán. Oye, no pueden actuar así. No, porque ya ¿Tú crees meterse- que ella va a ceder a esas presiones? Pues ya lo vimos que no, ahí está. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Independientemente, voy a poner el ejemplo muy claro de lo que viene. El presupuesto. Lo que viene. Sale con 13.
Yo te aseguro que es negociable y es tratable. Y Con no va a los de tener muchos Morena cambios. No va a tener muchos cambios. Ahora, ¿qué pasa? No sé qué miedo le tienen a Exacto, eso. es ¿Qué miedo le correcto. tienen? Ahora, Pues tienen que negociarlo con la mayoría, que Claro. son 12 de Morena. Ahora, ¿qué pasa Ya. si en la siguiente sesión alguien del bloque de la 4T vota con el PAN? Pues ni No, modo. no pasa nada. Así es. Se puede enojar del otro lado. Lo van a Pero- tildar de traidor, de Pero, vendepatriota. Sí, a pero ver, claro. pero finalmente, cada legislador está en su conciencia, ahora voy para acá, y no es que sean veletas ni nada. Simplemente cada quien en su conciencia, sus intereses, tú sabes, tienen esa libertad. Y coincido ahí con el Demon, no linchar mediáticamente, porque finalmente es una cuestión netamente de emociones y de pasiones que nos aleja del foco de lo que nos interesa, que es el poder legislativo, y darnos cuenta de cómo funciona, porque de repente queremos verlos así sentaditos. A ver, y- el debate, la argumentación es pasional y el Claro. voto es racional. O sea, te avientas tu rollo, debates, explicas, y en el momento de votar tienes que argumentar y es racional. Aunque ya te hayas debatido todo lo que quieras, llega el momento de votar. Y bueno, finalmente el costo va a ser a los mismos diputados, ¿no? Hay un dicho que dice que ser diputado te dura 3 años y la vergüenza toda la vida. Bueno, hay que ver también cuánto se meten o no se Claro. meten de lana, ¿no? O sea, también, ¿no? Si esa lana te da para toda la vida, pues yo me aguanto. Yo lo que sí veo es que hay algunos de Acción Nacional, principalmente los que nombramos y otros, que no tienen futuro político y les Ya vale. no. Y les vale. Y hablamos de estos 3, ¿no? Correa es 4. lo último, 4. Entonces Zapata tiene 12 años, ¿sí? Ahora, yo casi veo a Antonio Zapata compitiendo por la Alcaldía de municipal, Corregidora. de Corregidora, ¿no? Sí. Los que tienen futuro se la van a jugar. ¿Sí? Los Ahora- que tienen futuro en el sentido de que pueden ser candidatos, no que tengan asegurado que van a ganar, ¿no? O sea, pues ese es otro. No, pero Mira, tienen una expectativa. Hay una expectativa. Y ya nos acercamos al final casi, pero no me quisiera ir antes, Demon, aprovechando un poco de tiempo de lo que tenemos. Platícanos, sacaste una columna que cimbró, que adelantó, que advirtió y finalmente le pegó a la Conagua feo. Ah, bueno, sí, el damnificado De número esas uno, negociaciones. aquí lo platicamos ese mismo día con Ramón Esteves en la mañana, en el noticiero de la mañana. Sí, el primer damnificado, la historia es sencilla. Goyo Cruz Martínez, Gregorio de San Luis Potosí, no tiene formación en ningún sentido que tenga que ver con el agua, Mi ¿no? especialidad. Imagínense ustedes negociando a Gregorio Cruz Martínez, que no sabe del agua, con el de la CEA, que tampoco tiene preparación del agua, negociando, viendo el tema del Batán, pues obviamente que iba a salir mal, ¿no? Él se fue por la libre. Los 12 diputados de Morena lo citaron. Le valió grillo. Y lo volvieron a citar y le mandaron, le marcaron copia a la Conagua, a la Secretaría de Gobernación y al partido Morena de que cómo estaba actuando. Su acabose fue cuando va al café con Curi y lo avala. la respalda. Lo respalda como si esto. 2 días después la presidenta dice, bueno, si primero el gobernador dijo ya está muerto. Imagínate en cómo quedó él que decía que estaba vivo y el aval. ¿Sí? Él, y luego viene Memo Vega y dice, dejo mi curul si lo aprueban. Te están diciendo que está muerto. Pues que lo hubiera dejado. El primer panista y el gobernador te dijo que ya le dejas y le puso leña al fuego, ¿no? Y viene después lo que dice Claudia Sheinbaum, que efectivamente platicó con el gobernador y ya estaba dado por muerto, y 2 días después le anuncian, o sea, la semana pasada, a Gregorio que se presente en las instalaciones de la Conagua, que va a estar dado de baja. Fíjate, Sí. él dice que se fue porque busca una candidatura en San Luis Potosí. Sí, efectivamente, Sí, pero sí, pero la busca muy a destiempo, todavía no. Y Todavía yo, no es tiempo. el tema fue el Batán. No, Él sí, podrá claro, no, decir pero todo vamos, lo su que pretexto quiera. es, Y el que sigue, casi estoy seguro que el que sigue es el de Bienestar. de Otro Guanajuato. delegado De Guanajuato. De Guanajuato. Mira, no es que sean de Guanajuato, donde tengan la capacidad, pero el joven se llama Mauricio Hernández. Digo, tiene un actuar, ya también tiene varias quejas,
hasta del morenismo, ¿no? Porque, que no porque él atienden llegó, los municipios. porque llegó a hacer una que limpia, porque exacto. llegó a hacer una limpia de todo. ¿Quién inició la Secretaría Sí, de Bienestar? está bien. Sí, Gilberto Herrera, sí, trayendo pero a toda su gente no. de la UAC. No, espérate. Sí. Trajo a toda la gente de la UAC y es evidentísimo que trajo a todo ese equipo de confianza de la UAC. Digo, y es normal, como lo dirías. No pero es por ahí el asunto, no, Sí, los que sí, sí. no es por ahí el asunto. El asunto primero es que tiene algunas denuncias de cuestiones de género Sí. y que se rodeó de gente de buen ver, según ahí, ¿no? Y Una. mucha de la otra, inconformidad fue esa. La inconformidad es en los municipios que no acude y es de la gente, ¿eh? No es de los políticos. Pero ¿para Entonces qué lo llegan- quieren ver? Si él sí. con que les llegue el recurso, la gente está bien. Ese Lo que pasa es precisamente que es eso. estaban acostumbrados a un delegado que hacía campaña No, y no, es a ver, Gilberto. ya tenía 3 años que había dejado la delegación. Y se Pero regresó. seguía yendo, Sí. seguía yendo a las entregas. No, Desde Rocío Peniche no se movía tanto. Nada. No se movía tanto. Y de Sí, que se sí iba, moviera el sí doctor iba, Gilberto. sí andaban en los municipios. Y estamos hablando, ya tiene un año que van. No, hay muchas inconformidades Muchas también por el aristas. abandono. Se menciona Que que va a también haber- anda en Guanajuato queriendo hacer algo. Entonces ya le dijeron, ¿quieres irte a Guanajuato? Pues Vete. atiende allá, ¿no? Sí. Sí, no tiene que ver con la cuestión de aquí. Yo entiendo que cuando él llega es precisamente para evitar este tipo de Conflictos entre los conflictos grupos. entre los grupos. Políticamente lo entiendo, que es a veto del gobernador, de decir, bueno, no me pongan a nadie de ellos, ¿no? Porque me va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, vetas a ellos, pero entonces ponemos a alguien que viene de allá, pero no logra. Es una dependencia que está cerrada y hay algunas denuncias de la gente que va de venta de copias, de venta. Las O sea, hay, las hay, sí. hay muchas cosas. Es un que- mercado la Delegación de Bienestar. Si tú vas Sí. ahí por el estadio, es un mercado, ¿eh? Ya es un mercado. Es de ellos, Sí. de los que están ahí. Y ya no hay gente de la UAC, ya no hay gente de esto. Y qué Porque los bueno, fueron ¿no? corriendo, Qué sí. bueno que los limpiaron, ¿no? Ahora creo que se quieren ir a la legislatura, pero tampoco hay espacio, están abordados. Las plazas no son tantas. Sí, Gregorio se va por el tema del Batán. Y al Y parecer, el que sigue, si sigue así, es el de Bienestar. Ahora, ¿a quién van a nombrar? Pues es una cuestión desde México, no corresponde aquí. Claro que son 2 puestos muy atractivos para Santiago Nieto, para Chema Tapia, para Luis el mismo Humberto. Luis Humberto, ¿eh? Delegado de Bienestar, pues sí, es para hacer campaña, no se los van a dar, no es por ahí el camino. bueno, una de las aspiraciones en un principio de Luis Humberto era venirse como delegado, representante de Bienestar. Al principio, al principio se permeó por ahí, filtró, se quiso mover como que iba de subsecretario de Educación a nivel federal. Pero no, bueno, Mario Delgado no es del equipo de él y Claro, y ahí le se falta- acabaron las Y le falta el arraigo aspiraciones. también, que es necesario para este tipo de... No, encargos, ¿eh? subsecretario a nivel federal. No, de para lo que quiera educación. también en Querétaro, ni en su distrito no lo conocen, ¿eh? Aquí hay una cuestión que de los precandidatos que a ver si están de acuerdo o hay algo. El PAN y Morena como partido están en un empate técnico. En cualquier encuesta que lo veas, ¿no? A veces ponen que va arriba Morena con 5, con 10 Sí, y a veces pero- el PAN, pero están como partido. Morena está muy fuerte como marca, está más fuerte que el PAN. El PAN ocupa a un candidato que empate con la marca. En Morena no, en Morena llega y con la marca gana. Pones a Pero- un perro y gana. Pero el asunto es que es una cuestión de lealtad, no de capacidad ni de rentabilidad electoral. La presidenta ocupa de poner sus fichas que le sean leales. Claro, Ajá. claro. Ya lo demás se construye. ¿Están de acuerdo? Se construye la campaña, se construye esto, La candidatura, la imagen, todo, sí. Todo, ¿sí? Es el único problema que tienen en Morena. ¿Quién es más leal, políticamente hablando, a la presidenta? Sí, claro. El que logre contestar esa pregunta, si está más cercano Chemo, está más cercano Luis Humberto, o Santiago por vía de quien quieras lo De van a Marcelo estar. Ebrard. Sí. El que sí me queda claro que no es cercano y que está solo a nivel federal es Gilberto Herrera. No le anda ahí navegando, creo que César Cravioto, que era el que lo tenía por ahí muy cerca, ya no está, tiene una orfandad. A mí me da la impresión que hasta esa estrategia de gobierno del Estado, el que hacerlo creer que es el más fuerte. Sí es un candidato fuerte, pero no es el único que el que puede ganar. ¿A qué le apostaría el gobierno del Estado? A que no sea el candidato
y se vaya de Morena para debilitar. Perfecto. Yo veo esa estrategia, ¿sí? Y lo peor es que él se la está creyendo. Vicente, resumen final, hermano. Pues bueno, nuevamente desde aquí, de verdad, como ciudadano, hago una invitación a los legisladores que sigan con esos ímpetus, que sigan con esas ganas, pero ya es momento de dar otro quiebre para estabilizar nuevamente los trabajos legislativos. Pues finalmente tampoco están para dar una buena o mala imagen, eso es cuestión de ellos y ya uno los juzgará. Pero sí que se pongan a trabajar y tengan esa disposición de negociar, si hay que cambiar los negociadores, adelante. Y pues bueno, estamos a 2 años, se oye muy lejos, pero no tanto, de la toma de protesta, gobernador o gobernadora del estado de Querétaro. Dice esa publicidad que trae la 4T, 730 días faltan y se van a ir volando, hay que estar atentos de qué pasa y por cierto, ya de repente esas fotos con la presidenta, parece que la foto que da candidaturas, yo también voy a poner de repente la mía que tengo ahí. Digo, con Salinas de Gortari. Tengo una con Calderón. No, bueno, qué referencias, por favor. No, pero eso fue por ¿Quieres otras ganar cosas. o...? No, pero fue por cuestiones de trabajo. Otra con Claudia. No, yo creo que es una cuestión ideológica. No, es que cuando estaba en Conagua presentamos una campaña. Pues, tengo otra con Claudia también, cuando trabajaba yo en Capital 21. Entonces, igual puedo sacar esa, fíjate, de cuando ella era delegada. Y decir, yo soy. Cuando era ella delegada de Tlalpan, y decir, mira, yo la conozco desde que era delegada y por eso yo voy a Somos amigos. Somos amigos. Pues no, o sea, ni me topa. Yo primero quiero leer saludos de Isra Durán, saludos Vicente, Janet Hernández. Además hay que ver si está de acuerdo con la instalación y que es una cuestión de cuestión de interpretación de la ley y que sí hay algo que ver con la cuestión administrativa, por lo que no lo quieren soltar, ¿no? ¿Sí? Aura Valdés, saludos a la mesa. Janet Hernández de nuevo. Pepe Mier, que está de acuerdo en la inacción. Adolfo Sotelo, saludos a la mesa. Básicamente, se me pasa alguno, pues bueno, pues ahí tenemos muchos comentarios. Yo, nada más para el auditorio, para los que nos están viendo, para la mesa, yo espero que siga así la legislatura, que se siga sacudiendo, no porque nos den una nota mediática ni nada, porque es sano para la democracia, la discusión y que se abra. Es el espacio ideal para la discusión ideológica y de los problemas. Es el Parlamento. Es el Parlamento, exacto. Sí, es como la universidad, es el espacio de las ideas. Pues ahí es el espacio del debate. Así que no tengamos miedo y creo que es mejor una legislatura en movimiento de choque a una inacción como estaban las últimas 3 legislaturas. Claro. Será bueno rápidamente, si tienen oportunidad, hay una edición que hizo hace muchos años la legislatura federal de las tomas de protesta de los presidentes y de los posicionamientos de los legisladores, y de verdad iban a encontrar que eran duros, fuertes, unos más inteligentes que otros, pero eran de bueno, fuerza. y sí aclarar, vamos a justificar la ausencia de la diputada porque está en Tobar, este momento. porque está en ese momento precisamente en esa sesión de la que hablábamos, de la que nos decían, ¿no? Porque si no sí, la no, y ya estar aquí está muy sí. Para estar aquí con nosotros. Mi nombre es Alejandro Payán, le agradezco que nos haya visto esta hora de debate, este encuentro de ideas que tenemos y nuestra perspectiva sobre todo de lo que vemos y vivimos desde la trinchera que nos toca vivir y trabajar. Mi nombre es Alejandro Payán, a nombre de Magazine les doy las gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Rumores, el programa de los chismes, los rumores y sobre todo también de la política. A ver qué, del debate. Vamos aquí también a debatir. Nos vemos la próxima semana, ya que a la misma hora. Ya que no lo hacen los diputados. Aquí vamos a debatir decente.